Hay momentos políticos que te dejan sentado y hay situaciones políticas que es mejor explicarlas sentado porque son espesas, son complejas. Sin duda alguna, la situación política de esta semana a raíz del escándalo en la aprobación del decreto de reforma laboral. No quisiera ahora repetir muchas de las cosas que ustedes seguramente ya saben porque habrán seguido la información de estos días. Quisiera, eso sí, ceñirme a algunos puntos que me parecen importantes, puntos clave. Primero, ¿cómo es posible que en este país, donde parece del todo imposible aprobar nada importante con amplios acuerdos, se llegase a un acuerdo precisamente sobre la reforma laboral? ¿Qué lo hizo posible este casi milagro? Bueno, lo hizo posible la predisposición de la patronal española y de los sindicatos, y particularmente, si me permiten, del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que no quiso alinear la COE con las posiciones de la oposición. Atención, estamos en un país, no está de más recordarlo, en el que periódicamente se acusa al gobierno de ilegítimo. Es decir, prácticamente se le acusa de estar usurpando el poder desde hace 2 años. Evidentemente, en un contexto parlamentario de estas características, basta ver las sesiones de control de los miércoles, que dan pánico, es inimaginable, son inimaginables grandes acuerdos políticos. Pues bien, el señor Garamendi lo que hizo es romper esta dinámica y dijo, no, yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos. ¿Y por qué lo hizo? Bien, posiblemente por un motivo, porque estimaba que era mejor llegar a un pacto con el gobierno y con los sindicatos que no tener que afrontar una reforma de las leyes laborales decidida unilateralmente por el gobierno, por la mayoría y por su inestable mayoría parlamentaria. Desde la izquierda había quien tenía esta idea. Hacemos una reforma laboral, intentamos sumar la mayoría y si a la patronal no le gusta, pues lo siento mucho. Sin embargo, ¿por qué el gobierno también quiso entrar en la vía de la concertación? Por 3 motivos. El primero, Europa lo pedía. Ponía como condición los fondos europeos, no literalmente, pero sí políticamente. En segundo lugar, para Pedro Sánchez era importante llegar a una concertación, porque la concertación rompía el cerco político de la oposición. Difícilmente puede casar la idea de un gobierno ilegítimo con un gobierno que pacta con la patronal y que pacta con los sindicatos una cuestión angular como es la reforma de las leyes laborales. Y en tercer lugar, porque la ministra de Trabajo estaba de acuerdo también con esta estrategia. Quizás algunos de sus compañeros de fila no lo estaban tanto, pero tuvieron la prudencia de no manifestarlo. Y así es como se llegó al pacto. Un pacto laborioso, en el que en algunos momentos parecía imposible, en el que todo el mundo estaba muy presionado, sobre todo el presidente de la patronal. Y ello explica algunas de las cosas que han pasado después. Cabe hacerse ahora, a la vista de todos los acontecimientos, cabe hacerse una pregunta. Es decir, ¿por qué mientras no se estaba negociando en la mesa social, no se empezaba ya a negociar los acuerdos parlamentarios? Esta es una buena apreciación. ¿Por qué? Bien, porque esto sostienen algunas de las personas que han participado en la negociación, porque si a la negociación se le añadían nuevas demandas, nuevos asuntos, la negociación podía saltar, sobre todo porque Garamendi estaba muy presionado. Por ejemplo, la inclusión de la primacía de los convenios autonómicos en el País Vasco u en otras comunidades podía haber hecho saltar la negociación, puesto que Garamendi podía haber encontrado con un grave problema político en esta cuestión. Por lo tanto, se optó por, primero se llega al acuerdo en la mesa y después se va a buscar el acuerdo del Parlamento. Y aquí es evidentemente donde las cosas se han complicado, porque no se trataba de discutir un proyecto de ley, sino de validar un decreto. Y evidentemente los partidos que podían aprobar la reforma laboral, teniendo en cuenta que el PP se excluía bajo la divisa de que el gobierno es ilegítimo, pues querían sus puntos. Pero había más. ¿Qué es lo que había más? Pues había y hay
reticencias de fondo y circunstancias electorales también de fondo. Vamos a ver, en el País Vasco el sindicalismo nacionalista es muy fuerte. Cuando ELA y LAB tocan el pito, Bildu obedece, y el Partido Nacionalista Vasco lo ha de escuchar con mucha atención. En Galicia, la Confederación Intersindical Galega tiene su peso y es muy próxima al BNG, y el BNG no es un partido amigo de Yolanda Díaz. En Cataluña la situación todavía es más compleja, no hay un sindicalismo nacionalista relevante en Cataluña, pero sí que hay una situación política interna catalana muy compleja. Esquerra Republicana afrontó este asunto de la siguiente manera: primero, esta es la oportunidad para decirle a Pedro Sánchez lo siguiente: no te creas que aprobaremos todo aquello que nos pidas. Te hemos aprobado 2 presupuestos, pero no te aprobaremos todo aquello que nos pidas. En segundo lugar, hombre, hay una parte de la base electoral de Esquerra Republicana a la cual la reforma laboral no le gusta. Me estoy refiriendo a pequeño empresariado, que no ve con buenos ojos los cambios en los contratos temporales. Y en tercer lugar, a Esquerra la idea de que Yolanda Díaz gane estatura política y pueda obtener buenos resultados en la circunscripción de Barcelona, sinceramente no le gusta nada. Bueno, y ustedes dirán: oye, pero todo eso está muy bien, pero ¿cómo es posible que en un país, en un momento dado, los asuntos, las cuestiones menudas, las cuestiones de partido, las cuestiones de interés electoral a corto, pesen más que una cuestión de carácter angular, una cuestión fundamental? Bueno, la cuestión es que la política es lo grande, lo mediano y lo pequeño y lo menudo, y el arte de la política consiste en jerarquizar de una manera conveniente para el interés general estas magnitudes. Y esta vez ha sido muy difícil, porque se ha hecho difícil, porque además el Partido Socialista ha querido hacer un ejercicio de acrobacia también en el Parlamento para demostrar a sus socios de investidura, es decir, incluso nosotros podríamos disponer de otras mayorías, no es que queramos prescindir de vosotros. Atención Esquerra Republicana, atención Podemos, no vamos a prescindir de vosotros, pero podemos ensayar, os podemos demostrar de que otras mayorías son posibles, vamos a hacer unas contorsiones hacia el centro. Y ha estado a punto de conseguirlo, pero atención, se preparó una buena emboscada parlamentaria, emboscada en la calle del Turco, aquella calle cercana al Congreso en la que mataron a Prim. El Partido Popular cooptó, se hizo suyos a 2 diputados de la Unión del Pueblo Navarro, les dio la consigna de que no dijesen nada, que no levantasen la liebre, para que el gobierno no actuase de urgencia durante el día de la votación, para sorprenderlo en el último momento. De haber quedado anulada la reforma laboral, en estos momentos viviríamos una crisis política profundísima en España. El gobierno, yo creo que en estos momentos estaría políticamente muerto, y esto no ha ocurrido. Saben muy bien por qué, porque un diputado se equivocó, un diputado del PP se equivocó a la hora de apretar el botón. Consecuencias: la reforma laboral, ni que sea de una manera absolutamente accidentada, ha quedado aprobada. La reputación de la política, que ya está muy castigada en este país, ha quedado por los suelos. Las consecuencias de todo lo que ha pasado las veremos el próximo 13 de febrero en las elecciones, en esas extrañas elecciones en Castilla y León.